Capítulo 2. Palabras de Ana o memorias del ángel caído. No hay en el mundo otro ángel que aquel que se ha arrojado al abismo de todas sus verdades. La mítica de lo real. Cuadro 1. Él era el más bello de los ángeles. Un inicio de campanas, un goce sagrado excitaba el corazón abúlico de las almas celestiales. Yahvé lo miraba con la desconfianza de aquellos que ven temblar su imperio instituido sobre las sólidas piedras del dogmatismo, en este caso bíblico, y dijo: «Esto es soberbia». Y el ángel más bello de Dios respondió: «Esto es libertad, Dios de dioses». Los ángeles habían nacido de la gran culpa de los cuerpos ardientes allá en la tierra y miraban de soslayo la ceremonia de los amantes. El más bello de los ángeles sintió asco por su cobardía y compasión por sus corazones comprimidos. Ve al mundo de los hombres goloso de los placeres de la dulce lujuria. Ella es mi amante en las noches en que el padre se ocupa de sus asuntos, echando candado sobre su gran sueño bíblico para dormir. Él solo, en la alabanza temerosa de los fieles. Pero podría presentárosla. No es como la imagináis, amigos. Es una muchacha no muy bella, porque no es propósito de la mujer ser bella, sino fértil y generosa, como lo es la tierra que miráis con nostalgia, y regala dorados frutos en sueños de otoño, bellos lechos de nieve cubriendo el sueño de las montañas, lluvias, huracanes y frutos desmesurados en primavera. Y el verano es un cuerpo ardiente que copula junto al amante, relatándose en silencio el sentido exacto de la eternidad. Ese que, a pesar de ser inmortales, nosotros desconocemos por completo. Venid conmigo para arrebatar las cadenas de mis hermanos. Prometeo yace junto a un peñasco encadenado por Efesos, el dios que forja el fuego en el monte Olimpo. Apiadaos de él porque su propósito ha sido noble, llevar el fuego a los mortales, mostrarles el sentido de la luz, el consuelo del calor en la fogata. Mañana yo también llevaré mi mensaje a los nuevos hombres que nuestro Dios, en su soberbia, ha instituido como los primeros. Él, Adán; ella, Eva. Y haré, al igual que mi hermano griego, el hijo directo de Zeus, incitándolos contra la voluntad del Padre a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Dios, en su celo divino, me repudiará diciendo: «Si Satán sigue incitando a los humanos, y estos comen del árbol de la vida, los hombres serán como dioses, y su poder se igualará al mío». Y entonces, ángeles candorosos, corazones de cordero, Él me desterrará, hará de mí la máscara de todas las iniquidades, el paradigma del mal, y yo, arrastrado por mi orfandad, seré lobo hermano. Arrancaré con mis dientes la carne sin mácula del cordero, y seré odiado entre los mortales, y seré repudiado entre vosotros. Nadie sabrá jamás que bajo el horror de Satán late el verdadero corazón del ángel, esa humanidad que ha quedado sedienta, esa humanidad temerosa que no he podido salvar de su sino de hijos de Dios para conducirlos a la libertad. Marcia da vuelta temerosa a las páginas donde está el señalador. Ah, si todos somos ángeles caídos, los que amamos según nuestras pasiones, los que enloquecemos dejando nuestro último gesto en el terrible paisaje de la demencia. Hemos nacido bajo la inocencia original. Dimos a luz la vida en nuestros ojos. Esencialmente femenino es el mundo que prodiga, es el mundo que da, como Satán, Cristo y Prometeo. Su condición masculina es una triste excusa del delito patriarcal de los hijos del becerro de oro.
Todo lo poético es femenino. Todo que florece como el bastón de Pedro en el camino, o las pequeñas y humildes uvas del verano, o la hierba diminuta, o los bebés casi transparentes, que no saben que solo tienen sed de amor femenino, de pródiga leche y esencia de Eva, que no nació de una costilla, sino que se fraguó a sí misma de lo que el hombre no supo comprender. Un hecho tan verdadero como la feminidad es irrebatible, porque desde aquella absurda costilla no es Dios sino la mujer, que en él magia siembra, quien cosechó los grandes frutos y se dio a luz a sí misma. Satanás lo sabía, por eso amaba a la mujer, por eso la mujer ha sido durante siglos repudiada por el hombre. Aquella que puede alumbrarse a sí misma es la que ha comido de todos los árboles del paraíso perdido. Dios no lo perdona y perseguirá su cuerpo con el sadismo lujurioso del violador. ¿Qué otra respuesta más perfecta para invocar la violación del cuerpo pródigo que condenarlo a parir con dolor? ¿De qué otra forma responder al gran misterio de darse a luz a sí misma? Muchos, en estos años que han pasado, hemos imaginado ser ángeles en destierro, y efectivamente hemos sido ángeles. Vagabundos angelitos de la lujuria, de la desproporción y de la miseria, de la caída eterna hacia la condición mortal. Hemos imaginado la utopía, o al menos yo la imaginé como una tierra donde los hombres se vuelven pájaros y los pájaros se vuelven hombres. Allí, en la arena brillante donde ya no fuga el horizonte, la torturada naturaleza de la humanidad muestra su anhelo eterno. Perder la gravedad, remontarse en la liviandad absoluta del espíritu hacia lo que los más mediocres imaginan como inmortalidad, pero en realidad es el eterno retorno de la vida y la muerte en el fluir de un río que hermana nuestras almas. Esta es la esencia filosófica de la anarquía y esencialmente del verdadero comunismo. Mi querido Oscar, a quien aprendí a leer a instancias de Marcia, decía que cuanto menores sean las posesiones de un hombre, mayores serían sus riquezas. Del mismo modo, cuando menor sea la codicia individual del yo, queriendo perpetuarse en una conciencia eterna de sí, y ceda su individualidad a otras semejantes y diversas, el comunismo del alma dará luz a la eternidad. Un fluir que no acaba en una conciencia, que no mezquina su yo, y puede encontrar alivio a la angustia de la muerte individual. La muerte como la vida, vista en profundidad hermana, a lo viviente, en un ciclo cuyo límite no puede imaginarse. En esas extrañas tierras a las que llamé el refugio de los pájaros, el mar tenía un hermano. Su rompiente rompía contra su espejo tibio y era una inmensa fuente de espuma que brotaba del océano. Tuve demasiados sueños. Marcia me dejó llevarlos hasta la exasperación, con su afán de volverse mecenas, mientras mi dignidad era desgajada en pedacitos por sus reprimendas de madre inglesa. Y aunque decía amarme, y me servía café hasta que mi estómago ardía como fuego, y oferente se alejaba, para que la poeta, ancestral, inútil mito del artista, cayera exhausta sobre el dolor de sus fantasmas. Yo veía su rostro, su compasión y sus caricias escondían una lujuria inmunda. Decía querer ponerse en la realidad, pero ella me lo daba todo. Yo era su ojo, el que miraba. Lloraba y decía saber lo que su cobarde corazón no toleraba. Cuando después de largas tertulias, mis pastillas, algunos porros y otras delicias me reducían a la condición de un bebé inerme, me acurrucaba en la silla de mimbre para temblar desnuda de horror por la conciencia absoluta de mi desamparo. Entonces creía ver cierto placer en los ojos de Marcia. El marco de sus cejas desaparecía y brillaban sus ojos con una extraña satisfacción. Había conseguido reducirme a la condición de zángano. Estaba a sus pies temblando, lista para ser besada de punta a punta,
mientras me relataba el cuento del amor superior de las mujeres, de la grandeza de las almas que se reúnen en los cuerpos. Y aunque yo no lo hacía notar, veía como una y otra vez Marcia volvía a llenar mi pastillero con sedantes. Pero, ¿cómo no? Si todos éramos ángeles para ella, los desterrados, los desheredados de la tierra, judíos, cabecitas negras como Juanjo, comunistas, en fin, mal que le pesara, los plebeyos. Pero Marcia tenía debilidades. No podía con su historia, y quien la mirara detenidamente comprendería que nunca había alojado una pizca de paz en su alma. Verme caer fue para ella un extraño modo de desagravio para su vida. Amaba la poesía porque sólo allí había encontrado un mundo menos feroz que el de su infancia. Pero la poeta no es la poesía. Estorba con sus circunstancias. Su sed aumenta la desesperación del sediento. Y Marcia quería beber mi sed y la suya. Nosotros, los desheredados, compensábamos todas las dolencias de los corazones cobardes, aquellos que estúpidamente intentamos llevar el fuego al corazón de la humanidad. Terminamos en la fosa común de la inexistencia. Marcia lee las últimas palabras de aquellas páginas escritas con letra temblorosa. He aquí la gran metáfora, la única metáfora. Dios arrojando a un ángel y la tristeza ardiendo como una vieja antorcha de la que todos huyen. Paréntesis para la tristeza. La legitimidad, si aún pueden mencionarse palabras en este mundo de códigos, trampas subliminales y soberbias imágenes que empalagan el ego apaleado de un pueblo que básicamente se desprecia. Si aún podemos hablar de lo ilegítimo, hablemos de la tristeza. Ana dijo en Memorias del Ángel Caído: y un día la tristeza parirá tantos hijos que será imposible esquivarle el bulto porque, Marcia, la tristeza es lo único legítimo que tenemos. Recuerdo las palabras de Sábato en un encuentro no tan fugaz en el café Tortoni. Su rostro apesadumbrado, cruel y sin embargo abandonado por una compasión antigua, tal vez sincera en un principio, tal vez más ensayada después, como no todos los estados del hombre, cuando se han cumplido los 4 estaciones del asombro, y con su clásico tono solemne y tremendista me dijo, sin embargo, sabias palabras. Solo la literatura va a salvarte. Para los seres como nosotros, con ansiedad absoluta, la literatura es la única salvación. Te vas a salvar escribiendo, dijo, y después suspiró satisfecho de sus grandes palabras, tal vez sin saber que, aunque no grandes, eran legítimas y compasivas. En el límite de la locura y el dolor, puedo decir que la literatura es como una fuente clara, donde sumerjo mi totalidad perdida en la multiplicidad de horrores, la impunidad, el desconcierto y lo inapelable de discurso ajeno. En esta fuente, el poeta solitario se sumerge como el pequeño cisne, cuando hunde la cabeza en el lago imaginando que el estigma de su fealdad haría huir a las otras aves, ya que él era desde siempre el patito feo. Pero la frescura y la profundidad del agua, aún más que el espejo, le dieron la dimensión exacta de su condición de cisne, y él supo que era hermoso como las aves que amaba, y que de nada importaba haber nacido en un corral de patos cuando se ha salido de un huevo de cisne. Y fue la fuente del poeta donde pudo comprender su verdadera naturaleza. Así, cuando el dolor nos quita la respiración y creemos enloquecer, las palabras, esas frágiles criaturas a merced de nuestros misteriosos enlaces, nos dan de beber por un instante y por un instante nos alejan de la demencia. Por un instante nos comunican que el mundo es más que este conjunto de circunstancias que nuestra eterna culpa asumimos como propias. Todas las edades vienen a visitarnos y ellas nos dicen que no nos han abandonado, que son sólo una circunstancia de la naturaleza sucesiva del tiempo en nuestro organismo.
pero que en el alma son el refugio inespecífico y maravilloso que hemos secuestrado a los cientifistas. En el alma somos la unidad, la identidad perdida, y besamos la tierra de nuestra existencia, como Ulises besara a Ítaca después de su Odisea. Después volverá el puñal, y lo sabemos. La soledad del poeta es mayor aún porque nada puede dejar de percibir, incluso aquello que supone no percibe. Y esta visión excesiva y simultánea lo deja sin interlocutores, solo en su condición de visionario del presente, de intuitivo vidente del futuro, de amante de la memoria. Decía León Felipe: llorar hasta agotar todas las lágrimas. Un hombre sin llanto será una bolsa vacía. Cuando lloremos, todas las lágrimas que nuestros corazones comprimen, en vez de sangre, los surcos de la tierra se inundarán del llanto perdido. Jamás recuperaremos el paraíso. Jamás habrá una tierra prometida si no somos capaces de recuperar el llanto de la historia humana. La mujer del subte. Cuadro 2. 1. Ella estaba caída sobre la alfombra, desfalleciente. El hombre sin rostro, satisfecho, acaba de cruzar el pasillo de su casa. Casi a punto de abdicar, Marcia había pensado en el frasquito de sedantes. Ya basta. Si era culpable, si ella había contribuido a la muerte de su amiga, si era ella la verdadera asesina, y recordó que aquella noche cuando acariciaba su cabeza puso sobre el pastillero más de la cuenta, y una copa de coñac junto a su mesa de trabajo. Quería verla explayarse en toda la plenitud de su alma. Deseaba escuchar las palabras de la inmensa tristeza que ella, la mujer del loden verde, jamás podría expresar. Era por eso y más, porque odiaba la pasión de Ana y los sentimientos que en ella despertaba. Como recordó aquella tarde en la buhardilla, no era cierto que solo había pesado cada centímetro de su piel, no era cierto que Ana se había puesto en posición de crucificada. Ella la había incitado a entregar su cuerpo, como la más codiciada doncella de Safo. Debía crucificarla para poder gozar el cuerpo de la mujer que tantos años había deseado secretamente, condenada y condenadora. Ana se entregó como una niña de Buchenwald ante su torturadora. Ella, la condesa sangrienta, quería empaparse de su sangre, estampar con el rojo de su vida la túnica séptica de su cobardía. Yo asesiné a Ana, dijo, y un ruido de goznes se oyó desde el patio. ¿Quién podría entrar? Marcia apenas pudo levantar la mirada. Una brisa cubrió su cuerpo. Ante ella estaba la hacedora de palabras. Mi niña, no lo has visto todo, y tu sufrimiento no te merece. ¿Para qué ha venido usted?, dijo Marcia, quebrándose. La hacedora de palabras acarició su cabeza, como hacen las madres cuando consuelan al niño, y agregó: no puede la hacedora de palabras hablar todo, porque sus palabras están escritas como escrita está la naturaleza de los seres y las cosas, aunque las circunstancias de la historia perviertan la original inocencia de la vida. Siempre supo desde el inicio de mi relato que yo soy la miserable asesina de mi Ana. Tal vez ella no supo hasta qué punto la amabas y solo vio ese gran hielo que te aísla el corazón de todas tus pasiones, pequeña Marcia, de tus más bellas pasiones. ¿Cómo puede en mí haber alguna clase de belleza?, dijo Marcia entre sollozos. Jamás se había visto a sí misma en ese estado. Parecía una niña muy pequeña. Los verdaderos asesinos no sufren, mi niña. Los verdaderos asesinos pasan por la vida como si fueran inmortales. No quieren saber ni les importa el inmenso sufrimiento que su silencio produce en las almas sensibles. He escrito ayer acerca de ello. Ahora solo falta que un personaje como tú pueda atravesar mis palabras hacia el verdadero lugar de la poesía, el territorio de lo que, aun sucediendo, mi pequeña, no ha sucedido.
Pero usted me exige demasiado, porque me ha obligado a ver ese horrible espectáculo. Muy bien lo sabe, señora. Usted me ha nombrado. ¿Qué significa para mí el hombre sin rostro? Hija mía, ¿cómo volver a nombrar el mundo si no desafías la negación de tantos crímenes, de tantos horrores sin nombre, si no atraviesas el páramo de la destitución de toda identidad? ¿Cómo podría recuperarse entonces el nombre de la vida? Marcia sabe que la hacedora de palabras tiene reservado para ella un mensaje. No acierta a saber qué es, pero comprende que nada podría ser peor de lo que está sintiendo y asiente humildemente. La hacedora de palabras posa su fría mano sobre el hombro y concluye: no más de una hora, pequeña, en el mismo lugar, y no temas ya nada. La pena terminará algún día, y esto también será para ti. Adiós, mi niña. Me espera el príncipe feliz. Acaban de decidir fundirlo en plomo, y eso lo tiene algo angustiado. Una brisa tibia, los goznes de la puerta, Marcia sola, y un extraño suspiro que le aclara el corazón, la pone de pie. 2. Cuenta una leyenda que, en la estación de Uruguay y Corrientes, cada tanto un transeúnte distraído es sorprendido por un extraño espectáculo. Hacia la madrugada, generalmente pasada la 1 de la mañana, una mujer de túnica blanca sale de una grieta de la pared y se encamina silenciosa hasta mirar de cerca al aterrorizado caminante. Su boca está cosida y hay llagas en sus labios. Sus ojos legañosos, casi ciegos, lo miran con fijeza. Una vez que el transeúnte queda paralizado, ella se dirige hacia la grieta en la pared y le hace un gesto como incitándole a entrar. Algunos dicen que es una loca, o que locos son los que la vieron. Otros aseguran que es el fantasma de una desaparecida, y que detrás de la grieta hay algo que ni la mayor de las pesadillas podía relatar en su ambiguo y amenazante lenguaje. Al fin de cuentas, esta leyenda ha quedado como un resto folclórico de una historia cuya repetición la mayoría de los hombres de fin de siglo llaman revolver inútilmente cosas pasadas en lugar de mirar con optimismo hacia adelante. Aun aquellos que la han visto poco a poco bajo la alucinación colectiva de esta gran sala de espejos que es nuestra cultura de imaginativos espejos, claro, a gusto del consumidor, en el laberinto de los shoppings y las angustias de las oscilaciones de la bolsa. Han ido difuminando aquella imagen, suponiéndola, al fin de cuentas, uno de esos sueños traicioneros que nos asaltan justamente cuando nuestro día ha sido espléndido. Por otra parte, es muy mal visto para la élite dominante, y aun para aquellos que manotean el poder de los recursos de la obsecuencia y la obediencia debida. Es realmente un bochorno mostrar el punto frágil de nuestra condición. Llorar a boca de jarro. Decir sin tapujos, sufro. Su dolor es un camino al que nos conduce la miseria moral y el suicidio es el puñal que nos clavan los otros cobardes, demasiado cobardes para asesinarnos, instándonos desde el abandono y el silencio absoluto a ejecutar nuestra muerte por mano propia. Este hombre, el manso asesino, es una criatura muy peculiar. Hace cerca de un siglo que ha sido descrita por aquellos que observan. Y no está de más recordar este retrato que, mal que nos pese, nos resulta de una familiaridad, digamos, pasmosa. Dice el observador: el hombre corcho es el hombre que nunca se hunde, sean cuales sean los acontecimientos turbios en que está mezclado. Es el tipo más interesante de la fauna, del opillo. Y quizá también el más inteligente y el más peligroso. Porque yo no conozco sujeto más peligroso que ese individuo que cuando viene a hablar nos dice: yo salí absuelto de culpa y cargo de este proceso con la constancia de que mi buen nombre
ni mi honor quedarán afectados. Hoy son pocos los afectados en su buen nombre y honor, y demasiados los muertos, demasiados. Pero el hombre corcho, aquel que siempre flota, no se preocupa por los avatares de una historia cuya verdad absoluta está en manos de las instituciones, sean estas cuales fueren. Casi podríamos decir que si es bueno, su bondad es de carácter jurídico. Eso mismo, un excelente individuo jurídicamente hablando. Allí donde otro pobre diablo se habría hundido para siempre en la cárcel o en el exilio de la miseria. El hombre corcho encontró la triquiñuela de la ley, la escapatoria del código, la falta de procedimientos que anulaban todo lo actuado, la prescripción por negligencia de los curiales, de las aves negras, de los oficiales de justicia y de toda la corte de cuervos monstruosos y temibles. No importa lo que hayan hecho, si han violado, secuestrado, fusilado, arrojado cuerpos vivos al río de la Plata, abusado de los niños a puertas cerradas, dando luego un suave golpe a la puerta de la ignominia para ser aplaudidos como hombres de lustre y talento. Porque es la pasarela del éxito y la alianza del silencio la que los mantiene a flote. El ciudadano corcho flota en la tempestad con la serenidad del tiburón. La polarización, hoy más ostensible que nunca, reedita vitalmente los más crueles y sarcásticos retratos del pasado. Hay que remontar el camino de la pena hasta llegar al verdadero refugio, donde la historia que no ha sido narrada se abraza a sus criaturas para darles alivio y testimonio.